tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 Y es la hora del café. Muy buenas tardes, chicos. Un jueves más en vuestro podcast favorito. Y es que hoy traemos un tema bastante de actualidad. Porque... Más o menos. Sí, bueno, pero ha habido noticias recientes Sí. que ponen a este país en una situación un poco comprometida. comprometida y terrible para su población, claro. Y es que, bueno, hablamos de Myanmar, que, bueno, tiene una historia bastante convulsa. Y bueno, nada, también aportar que no es Día Internacional de nada, así que qué pena. Pero, como dato, ayer fue el Día Internacional de la Vida Silvestre, que nosotras, pues nos gusta, porque provenimos del campo. Porque somos silvestres. Somos también. silvestres. Somos del campo. Nos gusta Así irnos es. a dar paseos por el campo también. Sí. Y por la ciudad. Sí. Pero Pero por el claro, campo. más preferimos campo. el aire. El Porque aire claro. puro. Desde aquí, desde el Café de las 4, reivindicamos que volváis a vuestros pueblos y los disfrutéis. Sí. Que no siempre es bueno estar en la ciudad, hay que tener lo mejor de los dos mundos, como decía Hannah Montana. Totalmente. Bueno, y pasamos ya con el tema principal, que como he dicho, vamos a hablar de Myanmar, antes conocido como Birmania, y vamos a hacer un repaso por toda su historia para llegar a las noticias de actualidad. Así que cuando queráis, chicas. Bien, pues voy a empezar comentando brevemente la historia de Myanmar. Y es que tampoco me quiero exceder mucho ni que sea muy aburrido, entonces voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Y es que, pese a que tiene una posición bastante aislada, la República de la Unión de Myanmar, que es como se llama ahora, siempre ha sido pues un territorio que ha llamado la atención, que ha sido un poco pues objeto de deseo para la gente. Ha formado parte de imperios, la han intentado conquistar, ha sido incluso parte de las colonias británicas hasta 1948, es decir, que formó parte de la Commonwealth. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvo bajo el mandato de Isabel II, que es prácticamente reina de todo el mundo, vaya. Y entonces, cuando salió de las colonias británicas, ¿qué encontramos? Pues un país que realmente estaba poco cohesionado y que era inestable, es decir, nunca había sido un país independiente, entonces no era fácil aprender cómo debía actuar y cómo debía estructurarse. Y además hay algo que caracteriza mucho a este país, y es que en su interior conviven una gran cantidad de minorías étnicas, por lo que en muchos casos suele haber conflictos derivados de esta gran cantidad de personas que conviven. Entonces, ante esta desfragmentación social y la mala evolución de la economía que hubo, 10 años después, en 1958, el gobierno decidió ceder por propia voluntad el poder a un gobierno militar. Claro, esto suena así un poco extraño, pero hay que tener en cuenta que en el proceso de independencia del país, el ejército, o Tatmadaw, que es como se le conoce en la lengua local, había tenido pues una gran importancia y se consolidó así como una figura que era capaz de garantizar la estabilidad y la unidad política y social de un país que per se era muy convulso y que estaba muy desfragmentado, muy fragmentado. Entonces era muy importante. Algunos hechos bastante importantes de este momento fue que se implantó una especie de socialismo característico, ellos lo denominaban avance hacia el socialismo por la vía birmana, y que hubo un levantamiento súper importante que es el levantamiento 8888. Como ¿Esto el qué fue? anuncio. Algo así. 8811. Era 11, 8, 11 era. 11, 8, 8, 80. No, Bueno, era 11, 8, 11. no, 11, 8, 11. Bueno, algo parecido, no creo que estén relacionados, pero algo parecido. Pero este no tiene nada que ver con el anuncio, sino que este levantamiento, 4-8, fue una huelga general que fue además convocada inicialmente pues, por estudiantes, como podríamos ser nosotras. Pero no fue solo de los estudiantes al final, sino que se unieron pues, monjes, trabajadores y otra serie de minorías étnicas que estaban descontentas con el régimen. Pero claro, esto fue obviamente reprimido, como suele ocurrir en estos casos. Y al final, la junta militar, que viene a ser el ejército, recuperó el poder y decidió crear un consejo estatal para el restablecimiento de la ley y el orden.
¿Qué hizo este consejo? Pues prometió que se iban a celebrar elecciones libres para conformar así un gobierno civil que no fuera militar como hasta ese momento, y se promulgó además en 1989 una ley que cambió múltiples nombres, entre ellos el nombre del país, que antes se llamaba Birmania y pasó a llamarse Myanmar en 1989. Al año siguiente fue cuando se celebraron las primeras elecciones, que ganó la Liga Nacional para la Democracia. Este es el partido de la mujer más conocida de toda Myanmar, es decir, Aung San Suu Kyi, que probablemente la conozcáis porque le han otorgado un premio Nobel hace muchos años por sus labores durante dichas manifestaciones. Es decir, este levantamiento, ella tuvo un papel muy importante y que fue lo que le llevó a ganar dicho premio Nobel. Pero claro, a pesar de que ganó esta liga las elecciones, al poder militar esto no le gustó un pelo. ¿Y qué dijo? Pues no vais a llegar al cargo, ni de coña. Entonces, claro, decidieron imponer que primero se debía aprobar una nueva constitución y encarceló a los líderes, entre ellos Aung San Suu Kyi, que es la mujer de la que se estaba hablando y que estuvo bajo arresto domiciliario durante aproximadamente unos 5 años, lo que se dice pronto, o sea, casi como si hubiera vivido su propia pandemia. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que se comenzó a desarrollar una constitución en 2004 y se acabaría promulgando en 2008. Esta ampliamente criticada porque se dice que no es legítima. Luego se celebraron otras elecciones en 2010, también súper cuestionadas. Por ejemplo, porque no se permitió que participaran algunos colectivos étnicos por la propia legislación electoral, por lo que se criticó porque se consideró que fue fraudulento, poco transparente y que además lo ganó un partido promilitar, algo que a los ojos de la opinión pública pues no chistó mucho. Pero aún así cabe destacar que, sin embargo, el ex primer ministro de la Junta Militar, que fue el presidente que ganó, sí que llevó a cabo una serie de mejoras reconocibles, sobre todo respecto a las políticas, a la situación económica y al reconocimiento de ciertos derechos. Por ejemplo, se inició así un alto al fuego, un acuerdo de un alto al fuego, que fue un acuerdo de paz histórico y que fue muy favorable para Myanmar. Sin embargo, en las siguientes elecciones, en las de 2015, ya hubo un resultado totalmente diferente y fueron las que se consideraron relativamente, es decir, por comparación, más justas y libres que cualquiera de las anteriores. En este caso, el ejército sí asumió la derrota y permitió el cambio de gobierno. Y en este momento, en 2015, por primera vez en la historia del país, una persona que no estaba relacionada con la esfera militar pudo ostentar el cargo de presidente, aunque fuera solo sobre el papel, ya que el verdadero control del Estado en realidad se asumió por Aung San Suu Kyi, que es esta mujer que durante todo el tiempo ha estado presente ejerciendo, por así decirlo, el poder en la sombra. Ella ocupó el cargo de consejera de Estado, que esto, curiosamente, no existía antes, sino que dicho cargo se diseñó específicamente para ella, porque existe una prerrogativa en la Constitución que no permite a personas que tengan hijos con personas extranjeras ser presidentas del país. Entonces, pues por eso se creó este cargo. Y bueno, así a grandes rasgos tenéis un poco la historia de Myanmar, que espero que os haya parecido interesante. Y ahora vamos a pasar a algo muy actual y muy importante que también queríamos mencionar, aparte de la situación política que está habiendo ahora con el golpe de Estado que hubo en febrero y demás. Entonces, María os va a explicar ahora algo que a nuestro parecer es muy importante darle reconocimiento desde el Café de las 4. Y es que no podemos hablar de Myanmar sin explicar un poco el conflicto de los Rohingya, y es que también Myanmar es muy conocido por esto, y es que sobre Myanmar se vierten acusaciones de genocidio contra este pueblo. Y es que, como ha dicho Paula, en Myanmar hay un montón de diferentes etnias, en total 140 diferentes etnias y religiones, y todas conviven, pero la mayoritaria es la budista. ¿Y qué pasa con el pueblo Rohingya? Que es principalmente una comunidad musulmana que habita en una provincia de Myanmar que se llama Rakhine y que está pegando a Bangladesh. Siempre ha habido conflicto entre la parte budista mayoritaria y esta parte musulmana.
hasta el punto de que en el año 2017, ya ahí fue donde verdaderamente explotó el conflicto un poco, y pues se llegaron a tomar acciones armadas, ¿no?, por parte del gobierno, y también los Rohingya formaron su ejército de salvación aparte, ¿no? Entonces, pues ya podemos decir que incluso había un conflicto bélico de los dos grupos peleándose. Pero principalmente vamos a hablar un poco de los Rohingya, de cómo se ha llegado a esa situación y por qué esta exclusión, ¿no? Y es que los Rohingya históricamente han sido sometidos pues, a una opresión y a una persecución sistemática, y es que el primer derecho que les falta, y no tener este derecho hace como una cadena de hacerlos inferiores al resto del país, y es que primero se les niega la identidad. Es decir, ellos nacen en ese país, pero no pueden tener una identidad, no tienen ningún reconocimiento de que son de ese país, y es que incluso las demás partes de Myanmar le llaman bengalíes, como si fueran... Ellos creen que son bangladeses que han ido ahí como inmigrantes ilegales, y los tratan como inmigrantes ilegales, incluso de que los asentamientos de Rohingya están ahí desde el siglo VII. Entonces, ya aparte de no tener identidad, faltan de otros muchos derechos, como pueden ser la nacionalidad, el derecho a la participación política. Claro, no pueden ni elegir ni ser elegidos, tampoco, y esto es muy importante, porque no tienen derecho a movimiento, es decir, si ellos nacen en una ciudad sin tener ningún tipo de identificación, ellos no se pueden mover por el resto de territorio. Entonces esto hace que no puedan acceder ni a la educación, ni a la sanidad, ni a poder pescar, ni a poder cazar, no pueden ni siquiera trabajar, ¿no? Entonces había, por ejemplo, declaraciones que decían, al principio nadie se atrevía a salir de este recinto, pero la gente empezó a tomar este riesgo para poder ir a trabajar, porque pensaban que es mejor que te puedan matar por dispararte que morirte de hambre. Entonces, hay algunos pequeños pueblos que están como aislados por el Estado, donde se concentra la población de Rohingya, y es que la forma en la que viven se asemeja un poco a los campos de concentración, y es que, por ejemplo, según un informe de la ONU, desde hace 6 años, 1.200 Rohingya viven en una pequeña ciudad de la que tienen prohibido salir. Y diréis, ¿y qué hace el mundo con respecto a los Rohingya? Pues bueno, si es verdad que este enfrentamiento que tiene el Estado de Myanmar con los Rohingya se ha catalogado tanto como crimen de lesa humanidad como crimen de guerra, y tanto la Corte Penal Internacional como la Corte de Justicia de la ONU están intentando juzgar a Myanmar, aunque les sea difícil, porque primero, Myanmar no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es decir, no ha firmado el Estatuto de Roma. Entonces, le es difícil poder tener potestad para juzgarlo. Y por otro lado, es porque están China y Rusia, que siempre en el Consejo de Seguridad de la ONU hacen por donde no querer interferir en Myanmar, a pesar de que pueda ser evidente que haya todo este tipo de crímenes contra la población rohingya. Pero China y Rusia dicen que no quieren conflictos, que el Estado, que no se puede atentar contra las fronteras de Myanmar. Y bueno, está ahí un poco el tema, pero tanto en las dos cortes se está tramitando un proceso que todavía no sabemos cuándo verá la luz. Y está el estado de los Rohingya, que es fundamental para entender lo que es Myanmar. Pues efectivamente, como ha dicho María, nos parecía súper importante introducir este aspecto, ya que, como habéis visto, los rohingyas están sometidos a una gran presión, y aún por encima, pues desde la esfera internacional parece que tampoco se está actuando mucho por solventar esta situación, ya que es una situación muy complicada, sobre todo teniendo en cuenta la mayor parte de los principios del propio derecho internacional, ya que se supone que no se puede intervenir en estos casos y que no se puede ejercer acción en contra de unos estados por su propia soberanía. Pero ahora nos gustaría añadir además una última pincelada respecto a lo que está ocurriendo ahora, este año 2021, que, como podéis ver, ya llega cargadito. Y es que en las pasadas elecciones que hubo en Myanmar en noviembre de 2020, la Liga Nacional para la Democracia, esa de la famosa Aung San Suu Kyi que os he mencionado todo el rato, ha vuelto a ganar.
pero continuaban vertiéndose críticas sobre ella, especialmente por el ejército, que como hemos dicho siempre ha tenido un papel muy importante y que parece que tiene realmente el poder en este país, ¿no? Y es que considero que no habían sido unas elecciones limpias, que había ahí habido una mano negra que había hecho algo. En esta línea, el pasado 1 de febrero conocimos la noticia de que esa misma madrugada el ejército había dado un golpe de estado. ¿Y qué ocurrió? Pues que el general Min Aung Hlaing asumió el control y decidió declarar el estado de emergencia durante un año, siendo este prorrogable otro más. Han asegurado de esta forma que su intención es celebrar unas nuevas elecciones, en este caso libres y justas cuando acabe este estado de emergencia, pero a la vez han detenido tanto a Aung San Suu Kyi, a la que ya le han puesto 3 cargos y probablemente acabe yendo a la cárcel, y al presidente actual del país, que era Win Myint. ¿Por qué se está haciendo esto? Probablemente para que ellos no puedan volver al país, para que no puedan volver a gobernar. Y es que no debemos olvidar que al final Aung San Suu Kyi estaba ejerciendo un cargo que se había hecho específicamente para ella y que antes no existía, algo que pueden considerar ciertamente ilegal. Además, desde la otra parte, la Liga Nacional para la Democracia emitió un comunicado en redes sociales para instar al pueblo a no aceptar el golpe y a protestar públicamente, ya que consideran que la acción militar supone que el país va a volver a una dictadura. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando aquí? Realmente lo que hallamos es un clima bastante convulso, donde hay 2 bandos que no paran de enfrentarse, que se tienen apuntados y donde vemos que va a haber grandes problemas, por lo menos desde mi punto de vista, ya que ya actualmente está habiendo un montón de protestas, heridos, han salido los tanques a la calle, se ha instalado la ley marcial en algunas ciudades, que esto quiere decir que se eliminan, por así decirlo, las normas legales que se estaban aplicando, se ha llegado a bloquear el acceso a Internet, de hecho Facebook, que es un elemento súper importante, ha bloqueado también las cuentas de los militares, y esto es curioso porque en el propio proceso de los Rohingyas Facebook ocupó un papel importante, y es que se propagó el mensaje de odio hacia esta minoría a través del propio Facebook. Y de hecho, si buscáis en internet hay un comunicado en el que lo reconoce y pide perdón por ello, lo que es bastante interesante. Pero bueno, la realidad es que respecto a este golpe de estado y los Rohingyas, aunque no hay ningún gobierno que les haya defendido, es verdad que esta minoría pues tenía ciertas esperanzas en que la líder esta, Aung San Suu Kyi, que bueno, tiene un premio Nobel, pero veréis aquí un poco la hipocresía, pues mejorará su porvenir. Y sin embargo, ella, que había ganado el Nobel en 1991, descartó en 2009 la realidad rohingya, y es que defendió a los militares ante el Tribunal de la ONU de La Haya. Así que bueno, esto es un poco lo que queríamos contaros hoy, lo que está ocurriendo, que no debemos olvidar, sacar un poco nuestra mente de nuestro propio país, mirar un poco más allá y lo que está ocurriendo, y esperamos que os haya gustado. No sé si vosotras tenéis algo que añadir, algún comentario o opinión sobre el tema. Muy interesante que la Corte de Naciones Unidas llamó a Myanmar a prestar declaración porque se le estaba acusando de genocidio contra los Rohingyas, y fue la misma a la Corte de la ONU, ¿no? Y fue ella misma, y eso era algo súper raro. Entonces yo creo que en verdad ella como que tampoco nunca ha tenido poder como tal, o sea, siempre ha estado detrás el Tatmadaw. Bueno, creo que queda un podcast muy interesante, sobre todo para conocer, como decía Paula, la realidad que se vive en otros países, que no siempre todo es bonito, y parece que... O sea, como que también siento que al vivir en un país como España vivimos un poco apartados de lo que está sucediendo en otros países, que todavía hay muchos conflictos. Y bueno, que la dura realidad de cómo está el mundo. Así que esperamos que nuestros podcasts os sirvan para aprender y para comentarlo con vuestros amigos, que siempre nos traen una más conversación, temas. siempre Claro. genocidio de Myanmar, Claro. ¿por qué no? ¿Por qué no? Así, bueno, es un poco un debate de intelectuales, ¿no? Como si estuviéramos en el siglo XVIII. Bueno, y sobre todo estimular esas cabecitas pensantes que no están Sí. solo para llevar pelo, y para que os preocupéis, pues por ejemplo, curioso, mira, unos deberes desde aquí os mandamos: investigad premios Nobel de la Paz que sean un fraude. Por ejemplo, Obama. No nos callamos aquí. Davinia. Ya. No, sí
sí que es verdad que hay muchos Nobel de la Paz que luego han salido un poco Claro, porque mal. hay que destacar que los Bastante, premios sí. Nobel Hay que de hacer la un Paz... podcast de Sí. esto. Claro que sí, dale like a Nivo si quieres que hagamos podcast sobre premios No, Nobel de la Paz. pero hay que destacar que los premios Nobel de la Paz no se pueden retirar. Por eso también ocurre esto, ya que tú puedes actuar muy bien en un ámbito y luego ser nefasto en otro, o sea que es comprensible Sí. también. O estarlo haciendo muy bien unos años de tu vida y luego ya... Sí, o que se Desvarías. descubra que todo Claro. lo bueno que hiciste igual no ha sido Claro, tan bueno. igual un premio Nobel de física descubre algo y luego se demuestra que no es así. Claro. No le puedes quitar el premio. Bueno, pero ha pasado en muchas ocasiones, no solo en el ámbito físico, Claro. ¿no? Así que bueno, nos despedimos, esperamos que os estén gustando estos podcasts que estamos haciendo un poco más cortos, pero también creo que queda más contenido, no sé, los conocimientos, Más ¿no? dinámico. Y más dinámico. Así que bueno, esperamos que os guste, podéis comentarnos en todas nuestras redes sociales, que somos @cafedelas4 en Instagram, Facebook y Twitter. Y también seguidnos obviamente en iVoox, Spotify y YouTube, donde subimos nuestros podcasts cada jueves a las 4. ¡Adiós! Es que no sabía que